Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Miércoles 25 de enero de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Retomando el podcast diario después de algunos días de descanso, vamos por supuesto a repasar lo que ha ocurrido durante esta última semana en el mercado local e internacional y por supuesto ver las noticias del día y proyectar ciertas estrategias de inversión para nuestros clientes. En primera instancia, si vemos el mercado local, mañana a las 6 de la tarde conoceremos la decisión del grupo de consejeros del Banco Central y su presidente respecto a la decisión de tasa política monetaria que por ahora está en un 11.25%. Lo que el mercado debate para la TPM, la tasa política monetaria, finalmente cuándo el Banco Central comenzará su proceso de normalización, es decir, de caída de tasa de política monetaria. En general el consenso está en abril, sin embargo en el comunicado de esta reunión podría eventualmente dar un poco de señales en ese sentido. Macroeconómicamente hablando, lo que nos vamos a encontrar durante este año 2023 para Chile es una caída fuerte en la actividad, con eso una caída fuerte también en la inflación y por ende una disminución en la necesidad del Banco Central de mantener la tasa política monetaria alta para poder controlarla, es decir, deberíamos ver caída en la tasa de política monetaria. En ese sentido, ante una caída de tasas vemos que los instrumentos locales de renta fija, fondos mutuos a través de Itaú Dinámico, a través de UF Plus, a través de ahorro corto plazo por parte de Itaú, otros fondos de Principal que también recomendamos, tienen un excelente 2023 por delante, ya tuvieron un 2022 que superaron el retorno promedio de los depósitos a plazo, de manera que eso forma parte de nuestra estrategia de inversión. Si nos vamos a los activos que monitoreamos constantemente, ayer el IPSA cayó un 1%, 5.256 puntos y el dólar cerró en 802, cayendo fuerte 13 pesos en la jornada de ayer. Si ya hacemos una revisión de los primeros 25 días de cotizaciones de los activos locales, podemos ver que las acciones, el IPSA, marca una disminución del 0.10% durante el año. En general ha ido recuperando un terreno negativo por el cual circuló durante los primeros días del año. Tuvo una corrección después de un excelente 2022 que llegamos a un retorno de aproximadamente el 20-22% y que nuestra recomendación de inversión en ese sentido, que es Itaú Toesca Chile Equity, fondo mutuo, mantuvo un retorno del 30% y que se mantiene por supuesto dentro de nuestra recomendación para acciones locales. Hoy día sube un 0.01% el IPSA, prácticamente sin variaciones. Dentro de las más transadas tenemos a Sokimich B que cae un 0.14%, Falabella un 0.66% abajo y Banco Santander un 0.06%. Si nos vamos a otros activos importantes en Chile, como por ejemplo el dólar, hemos visto una caída desde comienzos de año que comenzamos en 847 a los actuales 804,50, que es el rango de precio en el cual cotiza hoy día el dólar, una caída del 5.12%, principalmente impulsada por la caída del dólar en el mundo, el dólar index, que durante el año ha mostrado también una caída prácticamente del 2.3% a el rango de cotización actual, que es de 101,73, el año partió en 103,63. Esto porque el mercado a nivel global ya está descontando que la Reserva Federal debiese comenzar a disminuir la fuerza con la que ha mostrado su manejo de tasa de política monetaria, la fuerza con la que ha levantado las tasas, que finalmente ha sido la más fuerte en los últimos 40 años. El mercado, como sabemos, tiende a adelantarse a lo que va a ocurrir en la economía, de manera que hemos visto una caída sostenida durante este año 2023 del dólar index, y si lo vemos en el largo plazo, lo hemos dicho ya varias veces, una ruptura de la tendencia alcista del dólar index entre febrero 2022 a octubre 2023, y desde los máximos ha caído básicamente un 11.62%. El upside que mostró en la tendencia que mencionamos fue de un 20%, así que aproximadamente nos queda todavía un 8-9% de caídas en el dólar en el mundo para llegar recién a los niveles previos a esta escalada del dólar en el mundo, dado lo que ocurrió el año pasado, que como decíamos fue alza de tasas en Estados Unidos. El cobre durante el año marca un avance fuerte de un 12.3% en un contexto donde China ha ido mostrando una apertura mayor respecto a su plan de cero COVID, que en general tendía a entorpecer bastante el funcionamiento de ese país y de la máquina productiva en China. Claramente, un país funcionando normalmente debiese consumir más cobre, es lo que el mercado estaba interpretando. De manera que con un cobre subiendo un 12%, el dólar cayendo en el mundo un 2%, es natural que tengamos al dólar peso cotizando en este minuto en 805 con una caída durante el año de, como decíamos, superior al 5%. El cobre hasta ahora opera hoy día con una caída del 0.25%,
0,5% en $4,23 por libra de cobre. Pasamos a mercados extranjeros. Durante el año tenemos a el S&P 500, a las acciones en Estados Unidos cotizando muy cerca de los 4.000 puntos, 3.974 puntos, subiendo en lo que va del año un 3,5%. Comenzando de buena manera el año, recordemos que durante el año pasado tuvimos caídas en este índice cercanas al 20% y el buen retorno que forma parte de nuestra estrategia de inversión de este índice hace prever que este año 2023 debiésemos tener a los mercados de buen ánimo, esperando que, como decíamos, las políticas restrictivas por parte de la Reserva Federal tiendan a disminuir y con eso favorecer una caída en el valor del dinero, finalmente disminuir los costos de endeudamiento de las empresas, aumentar el margen de esta y con eso el precio de las acciones. El último mes un 5,05%, los últimos 30 días es lo que muestra S&P 500 y forma parte de nuestra estrategia de inversión, como decíamos, con USA Equity por parte de Principal y con Top USA y Global Brands por parte de Itaú. Son algunas de las estrategias de inversión que tenemos disponibles para nuestros clientes, junto con la renta fija en Estados Unidos, que el año pasado perdió aproximadamente un 16%. El castigo que muestra la renta variable, la renta fija en general, los activos en Estados Unidos forman para nosotros una excelente estrategia de inversión, bastante atractiva siempre y cuando, por supuesto, se mantenga la caída en la inflación y en los niveles de actividad. En el fondo, que existan motivos para que la Reserva Federal pueda disminuir la agresividad de su alza de tasa política monetaria y eso favorecer, como decíamos, a las acciones y los mercados. El día de hoy, varias noticias importantes. Primero, el Banco Central de Canadá, que si bien subió su tasa de política monetaria en 25 puntos base, anunció que espera mantener la tasa en el nivel actual, una señal de un banco central en el mundo importante, que el mercado mira con atención a ver si eso se comienza a contagiar a la Reserva Federal y también al Banco Central Europeo en un futuro cercano. Malas noticias en general por parte de las previsiones de Microsoft respecto a algunas de sus líneas de negocio. Tienen hoy día los mercados bastante deprimidos, cotizando en terreno negativo. Recordemos que estamos en un contexto de entrega de resultados que vamos a comenzar a repasar y también hay una escalada de miedo respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, dado que el canciller alemán Olaf Scholz aprobó formalmente el envío de carros de combate Leopard 2 a Ucrania. Claramente no es una buena señal que finalmente comiencen a haber otros actores con roles protagónicos en el conflicto entre Rusia y Ucrania y eso claramente hoy día preocupa a los mercados. Si nos vamos al calendario económico, repasamos rápidamente las noticias importantes de la semana pasada. El Producto Interno Bruto de China al cuarto trimestre de su medición anual marcó un avance del 2,9% versus el 1,8% que se esperaba y un avance del índice de producción industrial del 1,3% versus el 0,2% que se esperaba. Estas noticias fueron el lunes 16 de enero y en general van en línea con, por ejemplo, lo mostrado por el cobre, el upside del 12% durante el año. Niveles de inflación en línea con lo esperado en Alemania el día martes 17. El miércoles tuvimos malos datos en Estados Unidos de ventas minoristas y de índices de precio al productor que hoy día son buenas noticias para los mercados. Malas noticias macroeconómicas hablan de argumentos para que la Reserva Federal cuide en cierto sentido el funcionamiento normal de la economía y tienda a disminuir la tasa y dejar de asfixiar el sistema económico. Las peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos mostraron nuevamente por debajo de lo esperado en cuanto a resultados, 190.000 peticiones de subsidio por desempleo solicitadas versus las 214.000 que se esperaban. Es decir, todavía la industria del trabajo en Estados Unidos no muestra una caída que también sería otra señal importante para los mercados, que empeoraran las condiciones del trabajo en Estados Unidos para que finalmente haya menos capital disponible para gasto y eso tienda a hacer disminuir la inflación. Esas fueron las noticias principales de la semana pasada. Esta semana comienza el año nuevo chino, por ende se pierde un factor relevante para las cotizaciones del cobre mientras dure esta festividad. Recordemos que China es el mayor consumidor de cobre en el mundo. Mañana tendremos entrega de Producto Interno Bruto en Estados Unidos y peticiones semanales por subsidio de desempleo junto con ventas de vivienda. Va a ser una jornada bastante noticiosa para Estados Unidos el día de mañana y por supuesto estaremos comentando aquí en mercados en Upside Capital. Por último, damos una revisión a los mercados que monitoreamos constantemente alrededor del mundo. El DAX alemán cae hoy día un 0,12%, retrocede también el Eurostock 600 un 0,3% y las bolsas en Estados Unidos, los tres índices principales negativos, 0,85%, cae el Dow Jones, S&P 500 un 1% y el Nasdaq un 1,34%. Vamos a ver cómo termina el día con estas noticias mixtas entre probablemente una entrega de resultados de empresas del último trimestre del 2022 que está siendo complicada en general en Estados Unidos, malas noticias desde el punto de vista de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero buenas noticias en el manejo de tasa política monetaria del Banco de Canadá, que puede ser la primera de varias en ese sentido. Que estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl
y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.